Bueno, pues y venimos a otro episodio más de los podcasts de Después de un Diagnóstico. El tema de hoy vamos a hablar de fertilidad en pacientes oncológicas. Y con nosotros está el doctor Esteban Crespo. Bueno, es doctor, nos viene a colaborar, es médico general graduado de la Universidad de Azuay de Ecuador. Hizo la especialidad de ginecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la subespecialidad en biología de reproducción también por la Universidad Nacional Autónoma de México y la alta especialidad en cirugía de mínima invasión en ginecología, Universidad La Salle en México. Doctor, es un honor y un placer que nos esté apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctor, el tema que queremos tratar hoy es fertilidad en pacientes oncológicos. Nosotros tenemos una población de pacientes en tratamiento de quimioterapia y es una población, es un rango que tenemos de acción en los pacientes. Tenemos pacientes jóvenes en etapas tempranas, etapas localmente avanzadas y etapas metastásicas. Y sabemos que la parte de fertilidad varía desde la preservación o incluso técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, le vamos a poner un ejemplo. Tenemos una paciente joven sin enfermedades oncológicas. ¿A quién usted le recomienda preservar fertilidad, por ejemplo? Ok, pues primero muchísimas gracias por la oportunidad de exponer un poquito sobre el tema de preservación de la fertilidad. Para mí es muy grato tener este tipo de conversaciones, ya que preservación de la fertilidad no se habla mucho. Yo que practico prácticamente digamos, el 90% de mi consulta está dedicada al ámbito fertilidad y prácticamente yo pensaría que menos de un 5 o 10% tenemos pacientes oncológicas preservando fertilidad y no es porque no las haya, es porque justamente nos hace falta un poquito de información acerca de los tratamientos o las opciones terapéuticas que nosotros tenemos para este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que saber que cada vez se va avanzando un poquito más en la, digamos, en el tratamiento oncológico en las pacientes. Y ustedes, ¿quién más me podrán decir que las pacientes jóvenes actualmente tienen mucho más opciones de tratamientos en el ámbito oncológico? Y obviamente el porcentaje de supervivencia que tienen a los 5 años es bastante alto, específicamente en pacientes cuando se diagnostica a tiempo. Entonces, la opción o el hablar de la preservación de la fertilidad o de la fertilidad a nivel futuro de este tipo de pacientes, pues tiene que ser una obligación, más no una opción. Para mí es bastante importante porque nivel Latinoamérica específicamente, bueno, y las dos organizaciones que nos rigen actualmente, que es la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, tienen cifras tan, digamos, escalofriantes a mi criterio, en el cual las pacientes oncológicas aún no tienen el tratamiento adecuado o no se les, o más bien dicho, no acceden a los tratamientos de fertilidad debido muchas veces a nosotros mismos, muchas veces que no informamos o no damos el conocimiento para las opciones que podrían llegar a tener este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces, o sea, es para conocimiento tanto de pacientes como oncólogos. La paciente debería preguntar. Ahora, supongamos que tenemos una paciente de diagnóstico de cáncer de mama, etapa temprana, etapa localmente avanzada, y tenemos que iniciar quimioterapia. ¿Ok? Y sabemos que en estas pacientes, la indicación de iniciar quimioterapia es con el objetivo de neoadyuvancia, que bajemos la carga de tumor, que se facilite la cirugía, ¿ok? Y poder hacer cirugías conservadoras de mama y por ende tenemos otros objetivos los oncólogos, ver la respuesta y todo esto. ¿Qué podemos ofrecerle a las pacientes antes de iniciar quimioterapia? Y con esa pregunta también iría de la mano, ¿cuánto se tardan ustedes en preservar? Claro. Y ese generalmente es uno de los miedos más grandes que tenemos en este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los tratamientos reproductivos toman muchísimo tiempo. Y yo siento, digo, porque he conversado con muchos colegas en el ámbito oncológico que me dicen, es que doctor, ¿y cuánto tiempo se va a tardar? Porque yo necesito empezar mi tratamiento de quimioterapia lo más pronto que se pueda. Y generalmente nosotros cuando hacemos estos tratamientos de preservación de la fertilidad, el espacio que tenemos es un espacio súper corto. En realidad con 2 semanas nos alcanza prácticamente para preservar, digo, en el caso latinoamericano, preservar óvulos o preservar embriones, que es generalmente a donde me voy a adentrar un poquito más
en adelante sobre las opciones que se pueda llegar a tener. Entonces, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, lo primero que nosotros hacemos es que nos den esa ventana de tiempo antes de justamente empezar un tratamiento oncológico. ¿Cuánto nosotros necesitamos? Pues prácticamente 2 semanas. Las guías actuales o antes hablaban sobre esperar una regla o esperar el siguiente mes para arrancar los tratamientos de preservación de la fertilidad. Sin embargo, hoy hay un inicio de tratamiento que nosotros lo llamamos random o un inicio de tratamiento al azar. Es decir, que desde que se diagnostica una paciente con cáncer hasta la propuesta de tratamiento, que puede ser neoadyuvancia, quimioterapia, radioterapia, etcétera, generalmente tenemos una ventana aproximadamente como de hasta que llega con el especialista en fertilidad. Nosotros iniciamos el tratamiento como tal, más o menos tardamos como 2, 3 semanas como mucho, y a las 3 semanas, pues prácticamente nosotros ya liberamos a la paciente para que pueda continuar con sus tratamientos. Entonces, el intervalo, en realidad, de tiempo que se puede llegar a tener es súper corto. Más debemos preocuparnos muchas veces los especialistas de fertilidad en qué, o sea, en toda la información que nosotros podamos llegar a recabar del especialista en oncología. Es decir, para saber qué tipo de tumor es, en qué etapa clínica está, obviamente, porque la selección en realidad de los pacientes la debería hacer el oncólogo. El oncólogo es el que selecciona a los pacientes que tienen un buen pronóstico y adicionalmente en qué etapa clínica está, si es receptivo de hormonas o no, para nosotros también tener como un espacio de tiempo y saber qué tratamiento o qué medicamentos vamos a utilizar en esa paciente en específico, que generalmente son un tipo especial de estimulación ovárica, que es lo que generalmente se le realiza a la paciente, para tratar justamente de no darle todavía un poco más, porque uno de los problemas que se tiene es que con los tratamientos de fertilidad, se tiene la creencia de que el tumor va a crecer muchísimo más, porque recordemos que estamos dando hormonas. Entonces, muchos colegas oncólogos tienen ese miedo de que con estas 2 semanas vamos a propagar mucho más o a cambiar la etapa clínica de los pacientes y obviamente pues eso no es una realidad. La verdad es que tenemos pacientes en la práctica diaria. Si son pacientes jóvenes que no tienen paridad satisfecha, un hijo, no han tenido hijos, y en el momento del diagnóstico, pues normalmente pasa que se acuerdan que no han tenido hijos. Es la tendencia en la actualidad, ¿no? ¿Ah? Retrasar la maternidad por estudios, por carrera, por cualquier otro objetivo laboral o profesional. Y en el momento del diagnóstico se acuerdan que no han tenido hijos. Y esa es la primera consulta, que es como algo incómoda. En lo personal me ha pasado. Y en el momento en que pasa, la verdad es que valoramos el estadio clínico, valoramos el tratamiento que tiene que recibir, si son citotóxicos o no. Y por ende, si sabemos que tiene buen pronóstico la paciente, o sea, podemos dar un tratamiento y en algún momento vamos a liberarla del tratamiento y entra en vigilancia, por supuesto le podemos ofrecer esto. Y en lo personal, lo que he hecho es directamente le he hablado y he preguntado qué podemos hacer. Pero Claro, lo que tenemos que también es tener un poquito de objetivo en qué tipo de pacientes del que estamos manejando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es diferente tratar a un paciente adolescente que de cierta forma se le diagnostica cáncer y de cierta forma no tiene una guía o no está en su cabeza aún el plan fertilidad. Y es diferente, por ejemplo, una paciente que ya tiene su esposo o de cierta forma ya tiene su bebé y de cierta forma quiere tener un segundo bebé. O sea, es diferente la forma. ¿Por qué? Porque primero, el abordaje es completamente distinto. Las opciones terapéuticas que puede llegar a tener ese paciente son diferentes y todo depende también si se desarrolló ya en la parte de pubertad, porque todo eso son opciones o gamas de tratamientos que a nosotros tenemos que hacer un diferencial con el tipo de paciente. Entonces, la guía americana dice que en los pacientes, por ejemplo, adolescentes, hay que guiarles nosotros, porque ellos no, de su parte no va a salir el tema de preservación de la fertilidad, porque nosotros tenemos que saber que ellos probablemente vayan a tener vida reproductiva posteriormente. De su estado civil, es muy cierto eso de que las pacientes cuando se chocan con el diagnóstico de cáncer, probablemente en ese entonces digan, no, yo no quiero tener bebés. Pero después, cuando les llega la noticia, dicen, ok, y entonces, ¿cuándo voy a tener bebés? O les viene la idea de, no, sí quiero ser mamá. En algún momento en la vida, pero quiero ser mamá. Entonces ahí es cuando nosotros como especialistas deberíamos actuar y decir, ok, entonces tú
A pesar de que no tienes pareja en este momento, tienes estas opciones. O si tienes pareja, tienes estas opciones. O si no acabaste o estás en pubertad, tienes estas opciones. O sea, son diferentes alternativas que nosotros podemos llegar a tener con las pacientes para que justamente ellas puedan llegar a tener el objetivo que es justamente preservar o tener su, yo siempre lo llamo el as bajo la manga, en el dado caso de que los tratamientos por quimioterapia, la radiación, realmente tengan un impacto sobre el ámbito fertilidad en ellas. Ok. Por supuesto, tenemos las pacientes de reciente diagnóstico, pero, por ejemplo, ¿usted cómo aborda, o no sé si ha tenido contacto con hombres, o sea, con varones, en la parte de ginecología? ¿Cuál es el punto? Viendo la parte del webinar, me acaba de escribir un paciente con el antecedente de cáncer de testículo. Normalmente el hombre, cáncer de testículo es un cáncer de paciente joven. 17, 18, 19, 20 y tantos años. Normalmente no piensan en formalizar propio de la edad a ese momento. Y yo estoy de acuerdo que la nueva generación no piensa en tener hijos en ese momento. Y lo que hago es recomendar la preservación de espermatozoides y todo, que lo considero que es más rápido y más fácil que para una mujer. Este, y lo mando justamente pensando en el futuro. Capaz ahorita no, piénsalo en un par de años, justamente planeando el futuro, porque sé que les va a ir bien. El conocimiento oncológico, sabemos que el paciente, ponemos quimioterapia y todo, y el paciente va a vivir. Y es preservar esa fertilidad. Pero ¿usted ha tenido abordaje o le han consultado las parejas de los pacientes, de las pacientes, de preservar también esperma? Sí, la verdad es que, a ver, el tema varón es un poco más complejo. Bueno, primero porque el varón no tiene mucha guía. Digo, es más fácil, por ejemplo, para mí como especialista en fertilidad, porque tengo el ámbito ginecológico y me llegan por ese lado, las mujeres o los colegas oncólogos me las derivan así. En el paciente masculino es un poco más complejo porque primero siempre hay ese tabú del ámbito machismo, de que yo no quiero, o tal vez no sé qué es lo que vaya a pasar, etcétera. Y por ejemplo, ellos son los que más beneficio podrían llegar a tener. Primero porque es más fácil hacer el tema de preservación en ellos. Generalmente, más bien el abordaje más difícil es cómo obtener la muestra, específicamente los pacientes que están en pubertad. Luego de eso, pues ellos tienen muy buen pronóstico. En realidad, pues como los varones producimos esperma, eh, literalmente tenemos un recambio de espermas cada 72 días y millones de espermas, entonces a ellos les va bastante bien los tratamientos de preservación de la fertilidad. Es más, ellos congelan dos, tres, lo que nosotros llamamos pajuelas, y de cierta forma eso les alcanza para, híjole, 3, 4, 5, 6, 7 tratamientos reproductivos en el futuro. Entonces, el pronóstico que tiene un paciente varón en el ámbito oncológico es súper alto, pero las cifras en cambio son tan malas de que no tenemos pacientes varones preservando fertilidad. O sea, es independientemente, o sea, el paciente que preserva fertilidad en realidad es el paciente que le toca un cáncer específico del órgano genital. O sea, testículo, pene, algo que esté relacionado. Pero alguien que le van a radiar la pelvis o algo por el estilo, ni por aquí se le viene la idea de que de cierta forma se podría llegar a hacer un tratamiento de preservación de la fertilidad, porque les digo, la guía o la información que tenemos con los pacientes en realidad no es la adecuada, por lo tanto el paciente no llega. Y si, ¿quién más que, o sea, el paciente no va a llegar por sí solo, porque muchas veces los pacientes no llegan por el desconocimiento, pero nosotros los médicos obviamente sí podemos guiar a ese tipo de pacientes para que lleguen, que es lo que estamos tratando justamente con este tipo de programas y con este tipo de respuestas que podamos llegar a tener contra ellos. Tenemos una pregunta del público que es de Lourdes, y dice que para una paciente recién diagnosticada, ¿cuáles son lo pone como tres preguntas que debería hacerle a su oncólogo? El diagnóstico puede ser de un gran impacto y capaz la fertilidad es lo último que piensa. O sea, lo que nosotros tenemos que yo siempre, siempre, siempre que converso de este tema, en realidad en el lugar donde yo me formé en México estuve encargado del programa de preservación de la fertilidad para pacientes oncológicas, justamente en un hospital que nosotros teníamos un convenio con un hospital que se llama INCAN en México. Entonces, en el momento en que nosotros hacíamos el abordaje de estas pacientes, no es que
nosotros digamos que lo nuestro es una prioridad. Lo nuestro en realidad no es una prioridad. La prioridad siempre en los tratamientos oncológicos va a ser salvar la vida del paciente. Ese siempre va a ser la prioridad. Pero obviamente para las pacientes que tienen reciente diagnóstico, tienen que abordar ese último ítem. Entonces la pregunta sería ¿qué tan agresivo es mi cáncer? ¿Cuál es el porcentaje de supervivencia que yo tengo con ese cáncer? ¿Qué consecuencias voy a tener o qué tratamientos son los que voy a recibir con el cáncer? Y si alguno de ellos va a afectar el ámbito fertilidad. Porque recordemos que no todas las quimioterapias pueden llegar a afectar. Los tratamientos de fertilidad no son, eso es un punto importante, no son cubiertos la gran mayoría por el Estado. En nuestro país no lo cubre el Ministerio de Salud Pública. Puedo decir que son alto costo, ¿ok? Eso varía de acuerdo a país y país, pero se pueden crear programas. A ver, tengo entendido que hay países como España en los cuales sí pacientes seleccionadas pueden acceder a tratamientos de fertilidad y cubiertos bajo el régimen de salud, ¿ok? Entonces, como no es algo que lo tenemos censado porque lo podemos ofertar, lo pasamos de alto. Incluyo que la parte oncológica, en el momento que viene el paciente con un diagnóstico oncológico, viene ansioso. La consulta de primera vez se vuelve una consulta bastante pesada psicológicamente, porque el paciente viene con muchas dudas, viene con ansiedad, viene con, o sea, con un miedo, le peligra la vida. Entonces, obviamente, la pregunta que hiciste, Lourdes, de que la fertilidad es lo último que piensan, totalmente de acuerdo, pero nosotros, o sea, el oncólogo o el personal de salud debe tener la interesa de saber lo que tiene que hacer. O sea, mi consulta es como paso a paso, me refiero diagnóstico, estadio clínico, qué tratamiento, qué toxicidades le voy a ofrecer, qué es lo que estoy esperando. O sea, yo sí le digo a la paciente, estoy esperando, le dije, tenemos probabilidad de curación. Curación es una palabra que no se ocupa tan a la ligera, pero si yo puedo decir curación, por supuesto digo curación. Si le digo que es un tratamiento paliativo, por supuesto le digo, la paciente es meramente para tratamiento paliativo, o sea, cosas así. Y tenemos que pensar en el futuro. La pregunta que le hice al doctor Esteban es esa. Tengo pacientes con cáncer de testículo, pacientes jóvenes. Tengo que pensar en el futuro. Yo voy a dar quimioterapia, pero como son chiquitos, o sea, son jóvenes incluso y no han llegado a un estado de madurez, por lo menos mental, entonces no piensan que se van a casar, no piensan que van a tener hijos. Ellos quieren curarse, pero hay que pensar que es un hombre que va a crecer, que va a tener familia, que va a querer tener hijos y capaz, vamos a pensar en reproducción. Ojo que también, me ha pasado que cuando mando a hacer preservación de fertilidad a los hombres, o sea, mando a hacer una prueba basal y encuentro alteraciones en la producción de espermatozoides. Entonces, no es por la quimioterapia que voy a poner, porque no le he puesto, es porque el paciente ya tenía alteración en la producción. Entonces, todo eso también hay que valorar. Y en mujeres, cuando las he mandado a tratamiento de fertilidad, bueno, los fertilistas les piden también una prueba, que es la hormona antimuleriana. En este caso, por ejemplo, el doctor nos puede ayudar, como a interpretar qué es la hormona antimuleriana. A ver, cuando una paciente llega, para nosotros puede dar un pronóstico también cuando una paciente llega con un tratamiento de preservación de la fertilidad, sea por el ámbito oncológico o por el ámbito social, porque ahora existe también la preservación de la fertilidad en el ámbito social. Eh, Obviamente, nuestras principales pruebas o nuestra principal prueba de factor pronóstico con esta paciente para ver qué tanto vamos a preservar es justamente las pruebas de reserva ovárica. La prueba de reserva ovárica por excelencia se llama hormona antimuleriana, que es un tipo de hormona que se solicita en sangre, nos da un valor y dependiendo de ese valor yo puedo decir que la paciente tiene una muy buena reserva de óvulos, mala reserva de óvulos o estamos en el estándar, etcétera, etcétera. Y eso a mí me sirve para que con el tratamiento que yo le voy a dar de estimulación ovárica, más o menos tener contemplado cuántos van a ser los óvulos que yo pueda llegar a sacar. Recordemos que en esto de preservación de la fertilidad, porque otra de las preguntas que muchas veces tienen las pacientes es, doctor, ¿y cuántos necesito? Y yo les digo, los máximos que se puedan. ¿Por qué? Porque mientras mayor número de óvulos pudiéramos llegar a sacar, mayores probabilidades de embarazo se van a tener posteriormente. Entonces,
Las dos formas de medir la reserva de óvulos es una con esta hormona antimuleriana y la otra es con algo súper simple, que ni siquiera se necesita un estudio en sangre, sino nada más hacer una ecografía en la cual se hace algo que se llama conteo de folículos antrales. Es decir, se cuenta cada uno de los folículos en cada uno de los ovarios y según la cantidad de óvulos que se tenga o la cantidad de folículos que se vean en cada uno de ellos, yo puedo tener un aproximado de cómo me va a ir en ese ciclo. Y eso literal, o sea, nos toma 2 minutos, probablemente. Entonces, les digo, todo lo que se piensa del ámbito fertilidad, muchas veces del ámbito que es como muy sofisticado, que los tratamientos relativamente son demasiadamente caros, que son muy extensos y demás, la mayoría de ellos es justamente por el prejuicio o porque muchas veces ni siquiera se han informado de qué tanto se puede demorar en un tratamiento de este tipo o qué tanto puede llegar a ser caro. ¿Caro en qué sentido? Caro en relación a tratamientos de cirugía plástica, caro en relación a tratamientos de neurocirugía, ¿me explico? O sea, hay que saber también tener el contexto de qué tan caro puede llegar a ser a un paciente, siempre y cuando ellos obviamente tengan el poder adquisitivo de poderlo hacer. Claro, hay programas en muchas partes en el mundo, estilo México, España, Estados Unidos y demás, en que a los pacientes no les cuesta ni un solo centavo. Es más, está dentro del programa oncológico hacer eso. Pero en otros lados, pues prácticamente no, el paciente tiene que cubrir esa parte. Pero hay que darle la oportunidad al paciente para que al menos elija. Porque si no se le oferta por nosotros tener el hecho de que, chuta, va a ser muy caro o seguramente va a extenderse mucho en el tiempo, pues ese es el principal ya factor de riesgo para que el paciente no llegue justamente para el tratamiento de preservación. Claro. Otra duda, doctor. ¿Y qué tanto, bueno, qué tanto es la tasa de preservación de fertilidad que usted tiene o que ha visto en pacientes oncológicas, a diferencia de otros países donde usted se formó? Latinoamérica es, nosotros, yo siempre digo, todos somos un mismo idioma y todos pertenecemos como al mismo bolsillo. Lamentablemente, si los países desarrollados de estilo Estados Unidos o la sociedad europea, que son los que manejan las cifras reales de lo que ellos ven, tienen unas cifras alarmantes, Latinoamérica tiene unas cifras todavía más alarmantes. En el tiempo que, por ejemplo, yo voy ejerciendo acá en Ecuador, yo les puedo decir que menos del 5% de mis pacientes que he tenido acá han preservado fertilidad por el tema oncológico. Y obviamente eso es preocupante porque yo veo que los índices, por ejemplo, de cáncer de mama siguen estando altos, los índices de cáncer cervicuterino siguen estando altos. Entonces, todas esas pacientes se las diagnostica por lo general en edad reproductiva. Entonces, si yo me pongo a evaluar y digo, o cuánto es el porcentaje que nosotros en el país manejamos de diagnóstico de cáncer en la adolescencia, y cuántas de esas pacientes están llegando para el ámbito reproductivo. Entonces, yo les hablo de lo mío y yo puedo decir que yo me imagino que menos de la mitad de esas pacientes está llegando a ser preservación de la fertilidad. Ahora, el motivo por el cual no estén llegando, no lo sé. No sé si es por el ámbito económico o por el poder adquisitivo que tengan estos pacientes o por la falta de información de los tratamientos. Que generalmente eso, los estudios que hay escritos a la fecha dicen que la mayoría de pacientes no llegan es porque justamente nunca se les ofertó. Eso es lo que dice la mayoría y esa es la explicación que la mayoría de estudios actuales o a la fecha dicen que el por qué las pacientes no llegan a hacer preservación de la fertilidad a tiempo y justamente en las etapas clínicas que se debería. Doctor, y esto es como un manejo multidisciplinario entre el oncólogo, el fertilista, pero usted incluye, por ejemplo, valoración psicológica. Por supuesto, en realidad prácticamente todos los pacientes que entran a tratamientos pro fertilidad deberían tener un acompañamiento tanto nutricional como psicológico. ¿Por qué? Porque los tratamientos de fertilidad mucha gente piensa que es nada más dar los medicamentos y tal. Recordemos que la parte o el ámbito social que interviene en el tratamiento de fertilidad es amplio. Las parejas, los problemas de fertilidad, por ejemplo, los pacientes que me llegan a mí por el ámbito de infertilidad, es Ujú. es un evento social que tienen este tipo de parejas, porque no es solo tú y yo, sino es mi familia que está queriendo tener un bebé o mi futuro reproductivo que es el que yo anhelo. Entonces, manejar el ámbito
psicológico que se tiene en este tipo de pacientes es fundamental. En realidad yo siento que el acompañamiento que se maneja en el ámbito psicológico debe ser igual en mi paciente oncológico, porque el paciente oncológico en el momento que se diagnostica es como si viviera un duelo, y ese duelo tiene sus etapas y esas etapas hay que irlas pasando paso a paso. Entonces, en el ámbito fertilidad pasa algo similar. ¿Por qué? Porque es un anhelo que mucha gente tiene, pero a la vez puede estarse truncado por el hecho de que tengo un diagnóstico que no me lo va a permitir. Entonces, esto del acompañamiento pues, es algo real y es algo que se debería hacer en prácticamente todas las pacientes. Perfecto. ¿Y usted ha tenido experiencia de pacientes que han logrado tener bebés después de un tratamiento oncológico? Sí, en realidad digo, bueno, aquí en Ecuador, como llevo poco tiempo, no tengo aún pacientes que hayan logrado aquí. En México sí teníamos mucho más. Yo me formé allá, en México sí ya teníamos nacidos vivos, pero obviamente la literatura nos apoya muchísimo. Ya tenemos más de 2 o 3 millones de nacidos vivos por tratamientos de preservación de la fertilidad, en cualquiera de los tratamientos, porque pues, en un inicio solo había preservación de la fertilidad tanto de óvulos, embriones y semen. Ahora existen alternativas o terapias pruebas hablando de preservación del tejido ovárico, transposición justamente o colocar en otra posición los ovarios para que no reciban radiación y la maduración obviamente de estos óvulos in vitro, que es justamente otra de las técnicas que se está realizando actualmente y que han llegado a tener buen pronóstico porque ya tenemos nacidos vivos con ellos justamente. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el rango de edades en ese 5% de pacientes que usted tiene, pacientes oncológicas que han logrado preservar? ¿De qué edad a qué edad más o menos han sido sus La, pacientes? la mayoría de ellas generalmente llegan entre, podría decirse, entre los 25 y 35 años, ¿sí? Han llegado más, o sea, han llegado de mayor edad, sí, no puedo decir que no. Y ellas justamente es la pregunta que se hacen y me dicen, doctor, pero a mi edad, ¿cree que sea factible? Y yo siempre digo, los óvulos son es como una mina de oro. O sea, los óvulos, siempre y cuando tengamos óvulos, todos y cada uno de ellos se pueden preservar. Porque vamos a quitar el ámbito oncológico, las pacientes con la preservación de la fertilidad por el ámbito social me dicen, doctor, pero vale la pena congelar a los 37, 38 años. Yo les digo que sí, porque obviamente es eso o nada. Entonces, tener una posibilidad de darles la oportunidad a esos óvulos o al esperma, como cualquiera de los dos eventos, pues obviamente les puede beneficiar en algo para el futuro. No sé a certeza si realmente vaya a funcionar, formar embriones, de que realmente el embrión pegue, etcétera, etcétera, porque esos son procesos dinámicos de la calidad de la célula. Pero de todas formas, si se tiene una opción para dársela, pues obviamente hay que dársela. Por ejemplo, en pacientes, el Ecuador o Latinoamérica, por supuesto, tenemos todavía un índice muy alto de cáncer de cérvix. Y, por ejemplo, uno de los tratamientos de la piedra angular de cáncer de cérvix es la radioterapia. ¿Usted qué tratamientos quirúrgicos tenemos como para preservar fertilidad? O sea, dentro de los tratamientos quirúrgicos que existen a la fecha, uno de ellos es lo que nosotros llamamos transposición ovárica o hacer o colocar el ovario como en otra posición diferente a la que vaya a recibir la radioterapia. La verdad es que en Ecuador es muy poco probable porque en este tipo de pacientes lo que más bien se hace es congelar óvulos o congelar embriones, porque nosotros de aquí, primero, especialistas en fertilidad en el país no hay muchos, la realidad es que somos pocos. Eh, que tengan un entrenamiento en este tipo de técnicas también, somos muy pocos. Aparte hay que saber, porque a ver, dependiendo del tratamiento oncológico que se vaya a realizar en ciertos tipos de cánceres, muchos de los miedos que tienen cierto tipo de colegas oncólogos es, ¿y si yo le mando el tratamiento de fertilidad y me disemina? Vamos a imaginarnos en el cáncer de cervix. Hay estudios comprobados en los cuales en el momento en que se atraviesa con la aguja, por el hecho de que vayamos a hacer la aspiración folicular o traer los óvulos, muchas veces se puede diseminar el cáncer, se dice, hay estudios comprobados que entre un 5 al 10% se puede llegar a diseminación de algún tipo de células. Entonces, tenemos que saber que existen alternativas para eso. Entonces, de eso nos encargamos justamente nosotros. Entonces, por ejemplo, hay aspiración de óvulos vía laparoscópica,
Entonces, es decir, desde arriba, para justamente no tocar nada de la parte de abajo donde vaya a recibir la radioterapia. O sea, el objetivo es nada más hallar las formas, saber el estadio clínico, hasta cuándo tengo que llegar y obviamente ver cuándo se podría hacer el proceso total. O sea, lo ideal siempre va a ser antes de cualquier tipo de manipulación en el ámbito oncológico, es decir, antes de radio, antes de quimio. Eso es lo ideal. Pero hay veces en que, por ejemplo, pacientes me han llegado ya posterior a los tratamientos. Ahí ya no hay mucho que hacer. O sea, cuando ya después de que han recibido radio o quimioterapia, es muy poco probable que podamos llegar a hacer algo, al menos en el ámbito de fertilidad, porque primero, ya no hay cantidad y segundo, siempre hay cierto grado de afectación de las células por justamente el tratamiento oncológico. Tenemos en la práctica la transposición de los ovarios, sí lo he visto que lo han hecho en pacientes adolescentes, por ejemplo, que han tenido que recibir radioterapia zona de pelvis, revisando los expedientes de los pacientes, pues es algo que por lo menos he visto en las prácticas ya a nivel de hospital público, ¿no? A nivel de servicio de salud. Por ejemplo, en la práctica diaria, cuando la paciente no puede preservar porque está asustada. La verdad es que la gran mayoría llegan asustadas. 35, 37 años, tienen un cáncer de mama localmente avanzado, la chichi, o sea, la mama y la axila positivos, no hay enfermedad metastásica y hay que poner quimioterapia. No, no quieren esperar, ¿eh? Más es el miedo, pero también, por supuesto, es el miedo y quieren iniciar tratamiento, pero es el miedo también de que se acordaron de que no tienen hijos. Lo que yo puedo plantearles o ofrecerles es la aplicación de medicamentos como los análogos. Y lo que hago, Sí, y lo que hago es aplicar análogos. sí, se puede aplicar análogos, por supuesto, esta es también una parte del tratamiento. En realidad hay muchos pacientes que se han llegado a beneficiar de dar este tipo de fármacos que lo que hacen es como dormir al ovario. Prácticamente es eso, es como dormir al ovario para tratar de preservar la función y obviamente después del tratamiento oncológico como volver a reanimarlo, como volver a tener toda la funcionalidad. Claro, puede ser una opción en pacientes en los cuales no haya otra alternativa o simplemente también el paciente hay que darlo a elegir. Yo soy partidario de que a todas las pacientes hay que abrirles todo el abanico de oportunidades y nosotros aconsejar o decir, este podría ser el que mejor resultado te dé. Sin embargo, pues obviamente, si tú quieres hacer este, está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero siempre hay que abrirles el abanico de oportunidades. Una de ellas es justamente los tratamientos con agonistas de la GnRH. Eh, el otro tratamiento que es congelación de óvulos, congelación de esperma, congelación de embriones y finalmente los de tejido ovárico, que generalmente son los tratamientos quirúrgicos como tal. Pero sí, 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 o sea, esa también puede ser una muy buena opción, pero obviamente sabemos que la tasa posterior de animar, por decir, el ovario, pues en cambio tiene como cierto tipo de consecuencias. Tenemos otra pregunta en el público. Mire, ¿los hijos de pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de cáncer? O sea, en realidad yo siento que hay cierto tipo de cánceres que son hereditarios, o sea, que tienen un componente hereditario en el ámbito genético, eso es una realidad. Si uno se pone a evaluar en los libros y todo lo demás, y uno dice, una paciente que, por ejemplo, tiene cáncer de mama y fue diagnosticado ese cáncer de mama antes de los 45 años, pues seguramente esa paciente va a tener mucho más, o la hija va a tener mucho más tendencia a realizar eso. Es más, hay genes alterados, estilo BRCA1, BRCA2, que son cáncer de tipo hereditario. Todo depende del tipo de cáncer y a qué edad fue diagnosticado. Yo pienso que eso más del ámbito oncológico, digo, están más adentrados en ese tipo de situaciones, de saber guiar a los pacientes qué cánceres realmente tienen un componente genético como tal y cuáles realmente van a ser los que van a hacer de mayor cuidado o mayor screening para esos hijos que justamente pueden llegar a tener. Entonces, esa guía en realidad más está enfocada al ámbito oncológico, en el cual pues el oncólogo va a guiar y decir, ok, tu cáncer es de este tipo, tiene este componente hereditario y probablemente tus hijos si llegan a tener esto, pues tenemos que hacer el control desde esta edad. Yo como para complementar esa respuesta, yo le diría que los hijos de pacientes oncológicos, solo, como lo mencionó, solo si tuvieran algún gen ya detectado heredable,
ok, solo ellos tendrían más riesgo de tener cáncer, pero así todo, eso no impacta en tener o no tener hijos. Las familias que tienen un gen BRCA1, BRCA2, que tengan Lynch, que tengan algún síndrome heredable, hay que detectarlas. Son familias de alto riesgo y se pueden tomar conductas en la vigilancia oncológica para disminuir ese riesgo. Hay cirugías para disminuir riesgos de desarrollar cáncer. Entonces, no impacta en el hecho de poder o no tener hijos. ¿Ok? Y yo cambio un poquito esta pregunta. ¿Los niños obtenidos por preservación son niños completamente sanos y se comportan como una población este, obtenida de forma, pues le voy a decir natural, no sé si esté bien dicho? Este, Sí, y esa es una muy buena pregunta, porque otra de las cosas que yo tengo que salir a la defensa, yo soy como el caballero de defensa del ámbito fertilidad, porque mucha gente piensa que los bebés creados por el ámbito de reproducción asistida tienen problemas, es la pelea de siempre muchas veces con los colegas pediatras, porque dicen, no, pero es que hay mayor riesgo de esto, hay mayor riesgo del otro. Pero recordemos que la medicina hoy en día ya no es una medicina basada en la experiencia, sino es una medicina basada en la evidencia. La evidencia actualmente nos dice que los tratamientos de reproducción asistida no incrementan posibilidades, al menos de alteraciones genéticas y demás. No existen. O sea, la parte artificial, yo siempre digo, es hasta poner el embrión. Una vez que tenemos el embrión ya hecho y se pone un embrión, el embarazo se convierte automáticamente como si fuera un embarazo natural. Los controles son exactamente los mismos. El screening que se realiza primero, segundo y tercer trimestre es exactamente el mismo. O sea, no hay una diferencia como tal. La formación, obviamente, del embrión es completamente diferente. La única enfermedad que existe a la fecha relacionada con el ámbito de reproducción asistida es preeclampsia, que de cierta forma está asociado, pero, o sea, no es que todas las pacientes que tienen bebitos con reproducción asistida van a tener preeclampsia, no. Si el riesgo basal era de un 10%, esos pacientes tienen un 15%. O sea, tampoco es lo extraordinario ni nada por el estilo, pero los tratamientos de reproducción asistida no incrementan en realidad nada, al menos en el ámbito genético, en cierto tipo o sea, en el ámbito genético para cualquier tipo de enfermedad. Se me ocurría que podía ser una duda de paciente. Tenemos otra pregunta. Cuando un cáncer es estrógeno positivo, progesterona positivo, ¿cómo afecta esto en un futuro? O sea, estamos hablando de un cáncer de mama luminal. Este, y en el escenario como para fertilidad, más que todo, más bien ahí como que voy a entrar, pero lo que yo diría es que una paciente con un cáncer de mama luminal operada y que luego recibió quimio después de la cirugía y luego recibe la parte hormonal debe ser ya sea con tamoxifeno o podemos hacer doble bloqueo, que tenemos evidencia de estudios como el TEX y el SOF que hacemos bloqueo ovárico y la parte del tamoxifeno o ya bien letrozol. También sabemos que entre más años bloqueamos a la paciente hormonalmente, mejor le va a ir. O sea, 5 años, 7,5, 10 años. Porque son pacientes jóvenes y hay que mantenerlas bloqueadas muchos años. El problema es que como es paciente joven, también va a querer tener bebés. Entonces sí tenemos por ahí unos estudios en el cual, en lo personal es el que aplico en la práctica, bloqueo 2 años a la paciente, paro el bloqueo y tenemos un embarazo, o sea, intentamos buscar un embarazo, este, pues fisiológico, no con estimulación ovárica, sino que si preservaron ovarios, óvulos, qué bueno, y podemos hacer la implantación, pero eso es lo que tenemos en la práctica oncológica o ese es el esquema. Lo que pasa es que lograr ese esquema es encontrar una paciente ideal, que en los años que llevo de práctica es contados Sí, con los dedos de la mano. sí, es bastante difícil encontrar a la paciente ideal. Nosotros en el ámbito de preservación de la fertilidad lo que hacemos es, eh, como les digo, para nosotros la información del oncólogo es crucial porque dependiendo del tipo de tumor que nos mande, por así decirlo, dependiendo del tipo de diagnóstico que se tenga, nosotros también tenemos que saber que hay alternativas para los esquemas de estimulación primero, para tratar de, obviamente, no golpear tanto a la enfermedad, por así decirlo, hacer los ciclos lo más cortos posibles y de ahí sí derivar para que ya empiece con su tratamiento oncológico lo más rápido que se pueda.
Y en el caso de que una paciente esté en vigilancia de cáncer de mama, pero embarazada, o sea, porque por ejemplo en la vigilancia de cáncer de mama, normalmente hacemos tomografías. Una paciente en gestación no va a querer, y perdón, acá tampoco vamos a querer meterlo, los radiólogos no van a aceptar meter las tomografías. ¿Cómo han hecho en esos casos? En algunos casos hemos hecho, bueno, la mayoría de pacientes, por ejemplo, digo, no es, son casos muy selectos, la verdad. En algunos de ellos, para el control se pueden llegar a hacer resonancias, porque la resonancia magnética en el embarazo pues, no tiene mayor problema. Generalmente nos reservamos obviamente para el segundo y tercer trimestre, porque el primer trimestre siempre es el más riesgoso, por así decirlo. Pero para el segundo y tercer trimestre, pues no tenemos mayor problema. Digo, cuando es estrictamente necesario, es muy poco probable que un seguimiento sea como tan exhaustivo en la parte del embarazo, de decir, ok, voy a hacer una resonancia todos los meses. O sea, eso generalmente no ocurre, ¿no? Pero generalmente son un par de estudios que se pueden realizar y nada más como para tener una noción de en qué vamos y qué es lo que tenemos que hacer en el momento que se resuelve el embarazo. Y terminar, obviamente, lo más pronto posible, por así decirlo, siempre y cuando se tenga viabilidad de la parte del bebé. Tenemos otra pregunta. ¿El tratamiento hormonal para fertilidad aumenta el riesgo de recurrencia de cáncer? Científicamente comprobado por el hecho del tiempo que se utiliza para el tratamiento reproductivo, no. Eh, el tiempo es muy corto. Recordemos que los intervalos de tiempo de los tratamientos de fertilidad no son largos, son un intervalo de 2 semanas. Un intervalo de 2 semanas, a ver, una paciente que viene con un diagnóstico de cáncer, el diagnóstico de cáncer generalmente se puede realizar, ojalá y se realice lo más temprano posible, pero eso tiene un intervalo de meses, por lo menos. Si en el mejor de los casos nos va. Los tratamientos de fertilidad, recordemos que tienen 2 semanas, no hay más. Entonces, en 2 semanas, realmente se tiene como el avance súper rápido y enseguida, ¡pum!, bloqueo, para que justamente las hormonas que previamente estaban actuando para el tratamiento de estimulación ovárica no nos cambien el pronóstico, porque he conversado con algunos colegas oncólogos que me decían, ¿crees que, o sea, si puede cambiar la etapa clínica, porque eso es lo que más interesaría, ¿no? O sea, porque en el momento en que cambia la etapa clínica de esa paciente, yo me imagino que el seguimiento, el tratamiento adicional oncológico es lo que se va a modificar, pero yo no he visto que por tratamientos de fertilidad lleguen a cambiar una etapa clínica en un paciente. Y nada más para complementar, por ejemplo, si hacemos esquemas de interrumpir la parte hormonal, o sea, los 5 años que tenemos de mínimos de tratamiento hormonal en las pacientes de cáncer de mama, tamoxifeno, por ejemplo, interrumpimos, ya se ha visto que les va parejo, o sea, paramos 2 años, la paciente tiene su embarazo, tenemos producto, o sea, tenemos un bebé y volvemos a bloquear por los otros 3 años que nos falta, ya se ha visto que a la paciente le va parejo, como que si no hubiéramos hecho. O sea, es perfectamente seguro, obviamente controlando a la paciente, la evolución de ella y el pronóstico de ella. Entonces, podemos hacerlo. Sí, 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 ya hay ensayos clínicos corroborados de justamente eso. Doctor, ¿y algún otro consejo para la parte de fertilidad? Yo siento que el consejo más importante es justamente el nivel educacional. O sea, yo soy partidario mucho de hacer este tipo de eventos, de hacer este tipo de información, porque con el paciente tenemos que trabajar mucho con el ámbito profesional. O sea, hay que trabajar, hay que dar información, que cada vez pues, se hable más, porque aún seguimos en la cultura latinoamericana de tabús, específicamente todo lo que es relacionado al ámbito fertilidad es un tema tabú. Tanto así que muy pocas pacientes son derivadas por ginecólogos al tratamiento de fertilidad. O sea, imagínense a qué punto estamos llegando. Entonces, si eso pasa en el ámbito ginecológico, que entre comillas debería ser a la par, cuando chocamos dos especialidades, ahí es cuando todavía el puente es todavía más amplio. Entonces, el mejor consejo que yo puedo dar a todos los pacientes, colegas, amigos y demás es que la medicina hoy en día es un manejo multidisciplinario. O sea, ya no existen los médicos podólogos, ya ahora existe el manejo de cierto tipo de especialidades que se pueden encargar de que el paciente tenga el beneficio máximo. Y eso es lo que justamente se está tratando de conseguir para
para los tratamientos o al menos para los pacientes oncológicos, que se lleven un máximo beneficio, obviamente, de su tratamiento oncológico, que es la prioridad, pero que también se vea un poquito más allá. Siempre hay que ver un poco más allá de la piscina, siempre digo yo, a ver qué horizonte tenemos más allá y ver justamente si ellos pueden llegar a beneficiarse de un tratamiento que a futuro les pueda convenir. La verdad es que el transmitir la parte buena de la medicina o del tratamiento, yo creo que ese es el éxito. Nosotros somos una cultura, no sé si decirlo así, que nos gusta decir la parte mala o somos quejosos, ¿no? Pero siempre le pido a las pacientes que transmitan lo bueno. O sea, yo entiendo, por ejemplo, en mi escenario, por supuesto, nadie quisiera recibir quimioterapia, pero dígales cómo les fue, o sea, dígales que no se sintieron tan mal, que pudieron hacer ejercicio. Tengo una paciente muy puntual. Di la parte de bloqueo hormonal, pero pudo tener un bebé. Lo que pasa es que está el tabú de no decirlo, de que probablemente lo que va a decir, el qué dirán y todo eso. Le dije, el tener un bebé yo creo que es la noticia más bella que pueden lograrlo. Entonces, por supuesto, yo por lo menos quisiera compartirlo con el mundo y para que vean que sí se puede. O sea, no Sí, el hecho de tener cáncer los va a limitar en la vida. El paciente oncológico puede trabajar, puede tener familia, puede tener esposo, puede tener bebés, este, y por supuesto puede vivir muchos años. sí, por supuesto, y eso es lo más importante, hacerles saber de que primero hay alguien más en el mundo que tiene lo mismo, ¿no? En el momento en que una persona se siente parte de un grupo, es cuando es más fácil transmitir el mensaje. Entonces, hay muchas personas, más bien dicho, que esto lo viven en silencio. O sea, el ámbito fertilidad se vive en silencio. O sea, así como se vive en silencio el ámbito abortos, yo me imagino que el ámbito cáncer también debe manejarse en silencio. Y el ámbito fertilidad, pues también. O sea, muchas veces sus pacientes tienen más problemas psicológicos por el hecho de que no se sienten o no tienen un acompañamiento global por no querer transmitir su mensaje, por el miedo justamente a ser juzgados o a tener cierto tipo de problemas adicionales. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros como sociedad. Involucrar a los pacientes todos los pacientes que tienen este tipo de diagnósticos, primero, son muy importantes para nuestra sociedad y segundo, que eh, la mayoría de ellos, que Dios quiere, les vaya bastante bien, eh, van a tener un futuro reproductivo, un futuro con sus parejas, un futuro, digamos, en el ámbito personal bastante bueno y que pueden llegar a contar la experiencia, obviamente la experiencia buena, que es lo que más interesa. No sé si tengamos otra pregunta del público. A ver, ahí muchas personas que han tenido cáncer sienten temor que sus hijos estén en riesgo también. ¿Qué tan fundamentado está en el miedo desde el punto de vista genético y médico? Yo podría responder esta pregunta y más bien hay ciertos tipos de tumor o de cáncer que son como una alerta roja para nosotros, para la parte de los oncólogos. Durante su consulta se van a dar cuenta que el oncólogo está preguntando antecedentes familiares, por ejemplo, papá, mamá, si han tenido o no cáncer, hermanos, familiares de primer grado, y ahí nos vamos con tíos, primos, para los diferentes lados de la familia. Lo que estamos buscando es ver si hay antecedentes en líneas directas para empezar a pensar si este cáncer tiene un componente hereditario. ¿Ok? La gran mayoría de las neoplasias, de los cánceres, son espontáneos. Solo un 5 o 10% son de características heredables. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría salieron al azar. Es lo que le digo a las pacientes y es difícil de comprender porque es una lotería. Es una mala lotería, pero es una lotería, es al azar. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que sea heredable es bajita, pero si es heredable, lo buscamos a los familiares de primer grado, porque si lo heredó el paciente, también lo van a tener los hermanos, por ejemplo. Entonces, a ellos hay que hacerles unas pruebas y, por supuesto, la valoración de consejería genética. Hay países donde tenemos acceso a una consejería genética, hay países donde está un poquito más complicado, pero lo tenemos que hacer y empiezan a buscar también a la descendencia. Entonces, en ese caso, hay que, tal y cual, es manejo multidisciplinario. El oncólogo no puede abarcar todo esto. No sé si el doctor tenga,
o cómo ha sido su experiencia o qué le proponen o cómo fue en México esta situación. Sí, bueno, generalmente los pacientes que llegaban, digo, en el ámbito de preservación de la fertilidad, bueno, nosotros ya teníamos como un programa con el ámbito oncológico, entonces ellos, nos capacitábamos todo el tiempo con ellos justamente para advertirles qué pacientes serían los ideales y cuál sería la etapa ideal en que la paciente debería llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la paciente, ya tener un bloqueo como tal, sin tener las radiaciones, pues es un beneficio, por así decirlo, que no haya sido radiada aún. Obviamente el bloqueo hay que revertirlo y probablemente nos tome tiempo revertirlo. Que hay veces en que uno dice, ok, suspendo el medicamento y enseguida arranca. No, en realidad no es así. Hay veces en que sí se tarda un poquitito en como desbloquearse, por así decirlo, el paciente. Pero obviamente tiene un buen pronóstico. Y quieran o no, este tipo de pacientes pueden llegar a tener un buen pronóstico en el sentido de preservar o, de cierta forma, lograr un embarazo con sus propios óvulos. Ahora, hay algo que no he hablado y obviamente también puede ser una alternativa, es que, por ejemplo, pacientes que ya recibieron tratamientos como quimioterapia, radioterapia y demás, y aún así quieren, o sea, ya tienen un porcentaje de sobrevida bueno y quieren ser mamás, o sea, ¿qué hay? Ya no hay nada, o sea, ya si no preservamos fertilidad, digo que no es el tema, no hay nada de opciones, pues no, sí hay. En realidad hay una opción hoy en día que es lo que nosotros llamamos óvulo donación, es decir, que alguien más done sus óvulos para que esta paciente, pues, una sus óvulos con el esperma de su esposo, se formen embriones y los embriones obviamente ponerlos directamente dentro del útero, que es una alternativa de tratamiento que puede también llegar a tener y que obviamente se puede llegar a beneficiar. Entonces, no todo está, yo siempre digo, en fertilidad no todo está perdido, siempre hay opciones, nada más hay que traer, obviamente lo ideal o lo que nosotros hacemos en el ámbito de fertilidad es priorizar el material genético de cada persona. Pero si a pesar de eso no se puede, obviamente la afectación que se tiene por el ámbito oncológico es mucha, entonces en ese caso pues podremos ofrecerle alternativas como los tratamientos de ovodonación para que obviamente se logre un tratamiento ideal y que la mamá o esa persona pueda llegar a cumplir su deseo de ser mamá. Tenemos otra pregunta, es de Lourdes. ¿Cómo pueden los profesionales de salud asegurar que los pacientes recién diagnosticados con cáncer no se sientan presionados a tomar decisiones inmediatas por el impacto emocional de la palabra cáncer y más bien se le apoye en darse tiempo necesario para procesar, informarse y conversar abiertamente con su oncólogo? A ver, híjole, Lourdes, la pregunta es complicada porque todos los pacientes oncológicos van a tener esa presión de cáncer. Yo quiero pensar que la consulta de primera vez es una consulta larga, tiene que ser informativa, pero normalmente el paciente se bloquea. Aquí y en todas partes del mundo oye la palabra cáncer y se quedó en blanco. Por eso idealmente pedimos que vaya con un familiar. En todas las consultas pedimos que vaya un familiar para que el familiar también absorba información y pueda transmitirla, ¿ok? Y la otra es dar la información como por pedacitos. ¿Ok? La primera consulta, lo que podamos mencionar del tratamiento y todo, y no empezar como a divagar de que si sale tal cosa, tal cosa. Lo que hacemos es ir fraccionando la información para que el paciente la vaya procesando. Sí, hay países en los cuales es un poco complicado hacer esto porque el sistema de salud está colapsado. Bueno, yo creo que está colapsado en todas las partes del mundo, pero normalmente lo que hago en mi práctica pública, o sea, yo pongo el ejemplo de la parte pública porque es muy bonito hacer todo en la parte privada teniendo todo el acceso, porque en la parte privada pues tenemos todo. En la parte pública tenemos limitaciones, pero en la parte pública lo que hago es que les pregunto, o sea, ¿quieren pensarlo? ¿Quieren no sé qué? Les doy cita en 10 días, les doy ese tiempo para que se sienten a pensar y les digo los puntos que necesito que me respondan la siguiente consulta. Entonces trato de darles tiempo. Por supuesto, todo paciente debe ir de la mano con una valoración psicológica. La parte de valoración psicológica es un tabú
los pacientes son un poco reacios a pedir ayuda, pero poco a poco se está rompiendo.